Pero el segundo artículo es clases 2, corrección con extracción o sin extracción, y es del 2018 de la revista American Journal. Bueno, entonces nos empiezan diciendo que cualquier paciente de ortodoncia tiene que tener o debe pasar por un diagnóstico diferencial con un análisis de la cara, del patrón esquelético, de la dentición, de modo que el plan de tratamiento y el tratamiento posterior que se le haga produzca unos beneficios estéticos y funcionales a largo plazo. Si los incisivos mandibulares de un paciente con una maloclusión clase 2 están en una buena posición con el hueso basal pero moderadamente apiñados, las extracciones del primer premolar maxilar superior y del segundo inferior podrían considerarse si la corrección es solo a nivel bucal. Otra opción para la corrección de estas maloclusiones es distalizar todo el arco maxilar y los terceros molares en desarrollo serán probablemente extraídos. Otra opción viable que plantean es que para muchos pacientes de clase 2 es hacer una exodoncia de los primeros premolares superiores y de los terceros molares mandibulares. Si el arco mandibular tiene apiñamiento mínimo y si los incisivos mandibulares tienen una inclinación aceptable sobre el hueso basal y la curva de espino es excesiva. Este plan de tratamiento requiere excelente anclaje posterior maxilar porque si hay pérdida limitará la extracción, limitará la retracción de los dientes anteriores maxilares y dará lugar a algunos overjet con acoplamiento pobre del canino al final del tratamiento. El paciente 1 que trataron en este artículo fue una niña de 13 años que muestra una eversión del labio inferior, una convexidad del perfil facial, una tensión del mentón y una maloclusión clase 2 con una sobremordida profunda y una curva de SPI, pero sin apiñamiento. Esta es la niña, y entonces vemos la eversión del labio inferior, vemos la sobremordida, vemos el apiñamiento leve. Estos son los trazos, tenía un SNA de 84, una SNB de 77 y una NB de 7 grados. Entonces, el pretratamiento confirmaba que había un ángulo de plano mandibular relativamente bajo de 20 grados, incisivos mandibulares con una inclinación de 105 y un ángulo NB de 7 grados y protuberancia relativa o proquelia relativa de los labios. El tratamiento se llevó a la conclusión de que se debía extraer los primeros premolares superiores y los segundos inferiores. La extracción de los segundos es para proporcionar espacio para mover los molares inferiores hacia adelante y una posición vertical de los incisivos mandibulares para poder reducir la protuberancia la proquelia del labio. Durante la retracción del canino maxilar, los primeros molares mandibulares se mesializaron con anzas y luego con cadenetas. Luego se utilizaron elásticos clases 2 con los hooks soldados al arco entre el incisivo central superior y el lateral y el tiempo del tratamiento total fue de 22 meses. Este es el post-tratamiento de la niña. Vemos la corrección de la sobremordida. Vemos las fotografías post-tratamiento que me confirman también una menor convexidad facial. Se eliminó la eversión labial. Los modelos confirman la corrección de la clase 2. Una disminución de esa mordida profunda y una nivelación de la curva de SPI y se mantuvo la forma de arco. La paciente 2 tenía 14 años, también tenía una proquelia del labio inferior, una leve convexidad facial. En los modelos se confirmó la clase 2 de extremo a extremo, una sobremordida vertical profunda y 3 milímetros de apiñamiento a nivel de los incisivos mandibulares, un ángulo del plano mandibular relativamente bajo de 20 grados y un ángulo del incisivo mandibular de 92 grados. El ANB era solo de 1 grado y el paciente no tuvo discrepancia esquelética. Los elásticos clase 2 se utilizaron para lograr esa relación dental clase 1 y se usó una cadeneta para cerrar todos los espacios residuales. Los modelos posteriores al tratamiento confirman que se logró una clase 1 acoplada y el cefalograma posterior y su trazado ilustran una proinclinación de esos incisivos en 120 grados. Se puede argumentar que este paciente se pudo haber tratado mejor con extracciones. Dice,
Si se hubieran retirado los dientes al principio, los segundos premolares superiores e inferiores, o los primeros premolares superiores y los segundos inferiores, se hubiera podido tener como una elección mucho más razonable. Para este tipo de pacientes se ganó espacio para el movimiento dental con la proinclinación de los dientes mandibulares. Este tipo de tratamiento puede tener, sí, es un impacto en el perfil facial que es diferente a las caras de los pacientes que podrían ser tratados con extracciones. Entonces vemos la niña, esto es antes del tratamiento. Vemos la leve sobremordida, vemos que había un apiñamiento muy leve. Entonces, vemos que el SNA era de 81, el SNB de 80, el ANB era de 1 grado, no era una paciente con una alteración esqueletal. Y este es el post-tratamiento de la paciente. Vemos mayor eversión del labio inferior, vemos mayor proinclinación a nivel de los incisivos inferiores. En la paciente 3 era una niña de 12 años, tenía también un desequilibrio facial marcado, un perfil retrógnata significativo y un surco mentolabial profundo. Los modelos muestran una sobremordida impactante y una maloclusión clase 2. Los incisivos mandibulares estaban supraerupcionados con un apiñamiento anterior maxilar leve. En el cefalograma y al trazarlo pues me confirmó que los dientes se encontraban más proinclinados y que impactaba el tercio inferior de la cara. El ángulo incisivo mandibular era de 110 grados, el ángulo ANB era de 9, los incisivos maxilares necesitaban pues una retracción importante y una forma de lograr estos objetivos es obtener espacio pues a través del movimiento de los dientes. Entonces, ¿qué se hicieron? Se eliminaron los primeros premolares superiores y los segundos inferiores. Se podría considerar la extracción de solo los primeros superiores, pero esta opción habría dejado los incisivos mandibulares muy proinclinados. También se puede considerar utilizar un anclaje esquelético e intentar distalizar toda la dentición maxilar. Este enfoque estaría limitado también por la proinclinación de los incisivos mandibulares, pero de todas maneras se tuvo en cuenta. Debido a que se usó elásticos clase 2 durante al final del tratamiento, la posición del incisivo mandibular fue controlada durante todo el tratamiento. En las fotografías faciales posteriores al tratamiento me muestra una curva aceptable del labio superior y se mejoró el perfil facial. En la vista frontal de la cara me exhibe pues una menor eversión del labio inferior. Los post-tratamiento muestran una corrección de la sobremordida vertical profunda, una corrección de la relación dental clase 2, nivelación de la curva de Spee y mantenimiento de la forma de arco y todo el espacio fue cerrado. Entonces está la paciente número 3, vemos la sobremordida marcada, el apiñamiento que presenta, la eversión de los labios, la ANB era de 9 grados. Ya la cefalometría posterior al tratamiento y su trazado confirman que el ángulo del plano mandibular, confirman el mantenimiento del plano mandibular, confirman que los incisivos mandibulares pasaron de un ángulo de 110 a 92 grados y que el ángulo ANB se redujo de 9 grados a 5 grados. Esta paciente, al tratar de darle un tratamiento sin extracciones de premolares, probablemente hubiera comprometido la estética facial y la capacidad de la mandíbula de descender y avanzar con el crecimiento debido a la inclinación del incisivo. Los dos pacientes de extracción cuyos registros se presentaron aquí fueron se les manejó unos retenedores de Hawley maxilares y mandibulares, y el paciente que no tuvo extracción, su retención fue con una placa de Hawley maxilar y un retenedor mandibular fijo de canino a canino y una placa de tipo Exis. Esta es la paciente, vemos el cambio estético que tuvo, el cambio dental, en que el tratamiento fue, para mí fue el mejor pues para ella por los cambios positivos que se presentaron tanto a nivel facial como a nivel dental. La expansión, particularmente la dentición mandibular, es notoriamente inestable. Para los dos pacientes de extracción de clase 2, los dientes superiores se retrajeron, mientras que los primeros molares mandibulares fueron mesializados. El paciente sin extracciones no tuvo el beneficio de estos movimientos dentales.
La corrección exitosa de las clases 2 depende del movimiento de los dientes, así como una respuesta favorable de la mandíbula al sistema de fuerza de ortodoncia. El espacio para corregir una relación dental clase 2 debe estar disponible o disponible. Todos los ortodoncistas están de acuerdo en que la estabilidad de la corrección dental clase 2 debe ser excelente y que el perfil facial del paciente clase 2 necesita un equilibrio y una armonía. O sea que ese espacio tiene que estar disponible o no disponible, lo tenemos que conseguir, pero aquí hay que tener ese espacio para corregir esas clases 2. El primer premolar maxilar y el segundo premolar mandibular es un método aceptable para obtener el espacio requerido para que los pacientes se beneficien de él. Otras opciones para las correcciones de las clases 2 son la no extracción con distalización de la dentición maxilar, con un anclaje esquelético, con algún tipo de anclaje rígido con soporte óseo. Y las primeras extracciones de premolares maxilares que dan como resultado una clase 1 canina, pero una clase molar 2, que fue lo que le pasó a mi paciente. Esta opción requiere un excelente tratamiento del arco mandibular y un buen anclaje posterior maxilar. El problema crítico es el espacio, de dónde se va a obtener el espacio para que los dientes puedan colocarse en la posición adecuada. El clínico debe tomar esa decisión después de que él o ella consideren tanto la cara como el patrón esquelético como la dentición de mi paciente. Ya, Doc, este fue el caso clínico. Quedo pendiente pues a cualquier recomendación o corrección. Muchas gracias.